Bueno, es un gusto poder estar aquí una vez más y poder abrir la palabra de Dios al libro de los Salmos. Si están por aquí visitando la iglesia por primera vez o segunda vez, hemos comenzado un estudio en el libro de los Salmos y estamos no tan lejos. Hoy nos toca el Salmo 4. El Salmo 4. Vamos a paso de tortuga, ¿ok? Pero vamos a llegar. Salmo 4. Y la palabra de Dios dice así: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Querido Padre, venimos ante ti una vez más porque necesitamos realmente tu gracia para comprender tu texto. Rogamos, Padre, que puedas abrir los ojos de nuestro corazón para contemplar las maravillas de tu ley en este salmo tan especial. Por favor, Padre, ayuda a quitar cualquier tipo de distracción que haya en nuestros corazones. Que nada se imponga esta mañana entre nosotros y tu gloria a través de tu texto. Y por sobre todo, Padre, te ruego que a través del conocimiento de tu palabra y el entendimiento de lo que tú quisiste decir a través de ella, nosotros podamos ser transformados a la gloria de Cristo. Danos este entendimiento, Padre. Lo necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La economía siempre es un tema de discusión durante el tiempo de elecciones, ¿cierto? Siempre. Los candidatos tratan de arreglar la economía o prometen por lo menos llevarla a niveles altos y nunca antes vistos. Pero nadie aspira a hundir la economía. O por lo menos nadie se presenta de esa manera en nuestros países. ¿Por qué? Porque una mala economía ejerce presión sobre los líderes. Esto es verdad hoy, ayer y es verdad en los días de David. Muchos creen que el contexto de este salmo es una mala economía. Este salmo describe, en cierto sentido, la angustia inmediata que surge a raíz de una sequía en la tierra. Los cultivos han fallado, la lluvia no ha llegado a tiempo y el hambre está amenazando el reino entero. Como el rey de Israel, David siente la presión del pueblo. Una mala economía lo está sumergiendo en una crisis a nivel nacional. Y como si esto fuera poco, los líderes del pueblo están perdiendo confianza en él.
Y no solo se están volviendo contra David, sino que también se están alejando de Dios. Y dado que Dios no parece estar proveyendo para ellos a través del rey de su elección, estos líderes están recurriendo a dioses ajenos, extranjeros, para que los puedan librar. Casi podemos oírles decir, nuestros vecinos paganos adoran a varios dioses y su economía está floreciendo, está prosperando. Creo que estaríamos mejor si adoramos a esos dioses también. Estos dioses ajenos, extranjeros, están prometiendo bendiciones, están prometiendo prosperidad, están prometiendo abundancia de alimentos sin ninguna exigencia de integridad moral por parte de ellos. Todo lo que tienen que hacer es seguir sus rituales de adoración y el resultado parece estar garantizado. Pero como un rey fiel, David, el rey David, le reclama al pueblo que regresen a Dios en el contexto de la oración. Los anima a confiar en Dios aún en medio de una mala crisis nacional como la economía, como la mala economía. Y si están tomando notas esta mañana, hay 3 puntos. Y el primero es el clamor de David, versículo 1. Noten que el Salmo comienza con una breve oración, digna de nuestra imitación. David clama a Dios por medio de la oración con problemas asediándole por todos lados. La crisis se está extendiendo por toda la nación de Israel y todo lo que puede hacer, realmente lo mejor que puede hacer es clamar a Dios. Él conversa con Dios antes de conversar con los líderes de Israel sobre el estado actual de los asuntos de la nación. Y esto es simplemente extraordinario. Simplemente extraordinario. Hay sabiduría divina incrustada en el orden del texto inspirado por Dios. Observen detenidamente que Él habla con Dios antes de hablar con los hombres. O sea, la oración es su primera respuesta ante la adversidad. La oración es su primera respuesta ante la adversidad y asimismo debemos actuar nosotros cuando afrontamos tiempos difíciles. Venir a Dios, clamar a Dios antes que cualquier otra persona. Y la oración de David consiste de 2 partes. Primero, él le pide a Dios que le responda. Respóndeme cuando le clama. Versículo 1. Hay una expectativa en David de que cuando él llama la atención de Dios por medio de la oración, Dios le responderá. Esa es su expectativa. Esta oración audaz y llena de confianza es similar a la que vimos en el Salmo 3, versículo 4. Salmo 3, versículo 4. Con mi voz clamo a Jehová y Él me responde desde su santo monte. Noten, mismas palabras, clamo, responde. Cuando clamo, Él me responde. En ambos salmos, David es plenamente consciente del hecho de que Dios escucha cuando clamamos a Él y no simplemente después de clamar a Él. O sea, David percibe la presencia del Señor mientras ora. La percibe, la siente. En medio de su súplica, David puede casi escuchar a Dios decir, aquí estoy, aquí estoy.
Y la presencia de Dios es lo que impulsa de manera particular la práctica de su oración. Déjenme repetir eso. La presencia de Dios es lo que impulsa de manera particular la práctica, su vida de oración. Es Dios escuchando, Dios estando atento. La respuesta a esta oración, a esta primera petición de David, se explica por medio de otro imperativo. Algunas versiones tienen tú me hiciste ensanchar. Puede traducirse como un imperativo eso, dame alivio. Es decir, el alivio es el resultado de la respuesta de Dios a su oración. El problema de David aquí es presentado como una situación de la cual él no puede liberarse. Esto queda bastante claro por la palabra angustia. Angustia del versículo 1 que denota la idea de estar en un lugar apretado. Se refiere a la estrechez de espacio que restringe el movimiento. Vayan conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Misma palabra del Salmo 4. Isaías, capítulo 49, utiliza la palabra de la misma manera. Isaías, capítulo 49, versículo 20. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Misma palabra, estrecho, apretado. O sea, David se ve restringido, confinado ante una crisis que lo aprieta y no le deja salir. Y esta idea tiene sentido a la luz de lo que él dice. Dame alivio o ensancha, crea un lugar espacioso para que pueda respirar, es la idea. Job capítulo 36, versículo 16, utiliza justamente esta palabra de ensanchar. Job capítulo 36, versículo 16. Asimismo te apartará de la boca de la angustia, ¿al lugar qué? Espacioso, libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Lugar espacioso. La esencia de la súplica de David, del clamor de David, es uno de liberación, de salvación ante la adversidad que lo limita de manera tan constreñida. Por lo tanto, como resultado, la eliminación de esa presión sugiere una respuesta directa a su oración de parte de Dios mismo. Y la segunda petición que encontramos en ese primer clamor de parte de David es, apiádate, ten misericordia de mí. Básicamente, David se arroja ante Dios y le pide un favor no merecido, un trato sin igual, una generosidad incomparable. Y esta petición es similar a la primera en el sentido de que se explica por el siguiente pedido, por el siguiente imperativo, que dice, oye, escucha mi oración. David es consciente, escuchen, que no hay ninguna obligación por parte de Dios de responder favorablemente a esta crisis o a este pedido particular de David. David sabe eso. Dios no está obligado
a responder de manera favorable a esta oración en particular. Él es quien decide, el que tiene la prerrogativa de satisfacer esta necesidad o no. Solo Dios. Pero David también sabe otra cosa. Que él está clamando, como dice el versículo 1, a un Dios justo. A un Dios justo. Oh Dios de mi justicia. O sea, Dios es fiel en guardar sus promesas del pacto a su rey y a su nación. Dios es fiel. Y esta es una probable alusión, un eco del pacto davídico en el cual Dios, su Dios, o Dios de mi justicia, enmienda lo que está claramente roto a través de la otra parte del pacto, que en este caso es David. Salmo 132 hace esto bien claro. Salmo 132, versículo 11. Salmo 132, versículo 11. En verdad, dice así la palabra de Dios, juró Jehová a David, alusión otra vez al pacto davídico de 2 Samuel 7, y no se retractará de ello, no puede. Él es fiel a su palabra. Si él lo juró, lo hará. Y lo que juró es esto: de tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Él promete establecer una casa, un trono para siempre, porque Jehová ha elegido a Sión, noten, la quiso para habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, dice Jehová. Aquí habitaré porque lo he querido. Él tiene la prerrogativa. Versículo 15. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Bendeciré abundantemente su provisión. Saciará. Enmendará lo que está roto a través del descendiente de David. Por lo tanto, es a la luz de estas promesas del pacto, en vista de la inquebrantable fidelidad de Dios, que David clama en términos categóricos delante de Dios. Este es el fundamento de su clamor, el carácter de Dios. Es el conocimiento de la presencia de un Dios fiel y comprometido a su pacto que establece el tono de esta oración audaz y llena de confianza de parte de David. Dios es un Dios justo que hace lo correcto a través de su ungido. Sin embargo, noten que la oración de David está equilibrada por su propia incapacidad de determinar cómo actuará Dios en esta crisis en particular. Está balanceada, equilibrada cuidadosamente. Por eso, por esta precisa razón, Él clama por misericordia en respuesta en espera de una respuesta favorable. Él no presume saber o no presume pensar que Dios lo va a salvar de esta crisis nacional. No presumen eso. Ora en base al carácter de Dios, en base a sus promesas, y a la vez se acerca a Dios rogando como un mendigo por su misericordia. Esto es digno de imitar en nuestra oración. Entramos con confianza al trono de la gracia porque Jesús abrió el camino, pero al mismo tiempo pedimos por misericordia, porque estamos ante el Dios del universo, del cual no somos dignos.
y no presumimos saber lo que Él va a hacer. No presumimos conocer los designios ocultos del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, nos arrojamos delante de Él pidiendo por una misericordia, un favor no merecido. Ese es el primer punto, el clamor de David. El segundo punto, si están tomando notas, es el consejo de David. El clamor de David, ahora vemos el consejo de David de los versículos 2 al 5. Después, noten, de clamar a Dios, David aconseja a sus enemigos. O sea, él pasa de una relación vigorosa y vertical del versículo 1 a una relación hostil y horizontal en los versículos del 2 al 5. Noten que los enemigos, en este contexto, en el versículo 2, se denominan como hijos de hombres o señores, tienen algunas traducciones. Sin embargo, estos no son hombres comunes y corrientes. No lo son. La frase hijo de hombre describe un grupo seleccionado de personas de alto rango y de eminencia social y financiera dentro de la comunidad de Israel. Salmo 49, versículo 2. Salmo 49, versículo 2. Versículo 1 dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Aquí la referencia a los ricos, a los nobles, es la misma frase del capítulo 4. Salmo, capítulo 62, versículo 9. Dice lo mismo. Salmo 62, versículo 9. Por ciento, vanidad son los hijos de los hombres. Algunas traducciones tienen los ricos, mentira los hijos de varón. Gente de rango, de eminencia social. Estas personas distinguidas de Israel, noten lo que están haciendo. Versículo 2 del capítulo 4, están cambiando la gloria de David en vergüenza. Ahora, esto es significativo a la luz de 1 Samuel 16. Muy significativo. Todo Israel, hermano, sabía que Dios había escogido a Dios por medio del famoso profeta Samuel cuando derramó aceites finos sobre él como el sello divino de la aprobación para ser el rey de Dios sobre el pueblo de Dios. Todo el pueblo de Israel sabía esto. Se suponía entonces que ellos debían honrar al rey designado, escogido por Dios. Pero en cambio, noten, ellos están despreciando, ellos están degradando la posición que David tiene como rey de Israel, una posición, déjenme recordarles, que David ni siquiera había escogido. Dios le había escogido esa posición para él, y él era el que mantenía esa posición de gloria como rey. Eso lo vimos la última vez en el Salmo capítulo 3, versículo 3, que dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Jehová está en Jehová levantar y mantener la gloria que le ha sido otorgada por Dios. La segunda mitad del versículo 2 expande justamente esto. Nos dice cuál es el principal problema de esta clase alta de israelitas. Ellos aman, noten, la vanidad y buscan la mentira. Una mejor traducción sería aman ídolos vanos y buscan lo ilusorio. O sea, la crisis nacional
está impulsando a los líderes influyentes de la comunidad a que recurran a dioses extranjeros que se jactan de sus habilidades en la fertilidad de los terrenos agrícolas. Son conocidos estos dioses por eso. Y en lugar de clamar en oración al Dios fiel que está comprometido a su pacto, como lo hace David en el versículo 1, estos líderes influentes están persiguiendo con fervor aquello que en esencia es totalmente inútil y que no sirve para nada. Primera de Samuel, capítulo 12, hace esto bastante claro, utilizando las mismas palabras. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 21. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 21. No os apartéis en pos de vanidades. Algunas traducciones ahí ponen ídolos vanos, que no aprovechan ni libran, no pueden librar. ¿Por qué? Porque son vanidades. Son vanidades. Esta es la misma palabra que se utiliza en el Salmo 2 también para describir cuán absurdo es el plan de ataque que las naciones están tramando contra el Señor y su ungido. ¿Por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Vanas. Su rebelión es sin lugar a duda una cosa vana porque está destinada a fracasar. Del mismo modo, en el Salmo 4, los ídolos vanos están vacíos literalmente de cualquier poder para librar a la nación de Israel de la terrible sequía que los está asediando. No hay realmente ninguna bendición en ir pos de la mentira. Lo único que van a encontrar es destrucción. Es lo único que uno encuentra en ir en pos de la mentira, de los ídolos vanos. Salmos capítulo 40, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Por qué es bienaventurado? Porque no hallará destrucción. Amós capítulo 2, versículo 4 hace esto claro. Lo único que van a encontrar es destrucción. Van a perecer. Y esto sirve como un recordatorio, una vez más, del costo de buscar refugio fuera de Dios en lugar de someterse a Él, como nos llama el Salmo 2, capítulo 12. Honrad al Hijo, besad al Hijo para que no se enoje. ¿Y qué? Y perezcáis en el camino, y fracaséis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados son todos los que en Él hallan refugio, los que en Él confían. Hermanos, cualquier otro refugio en tu vida es totalmente incapaz de traerte salvación. Lo único que vas a hallar ahí va a ser destrucción. Y frente a esta realidad, David les pide cuentas a estas personas de alto rango y de eminencia social en el pueblo de Israel. Les pide cuentas. Su influencia engañosa entre la nación de Israel debe detenerse. Ellos han estado marcando el tono equivocado y dirigiendo la comunidad de Israel hacia dioses falsos por demasiado tiempo. Versículo 2 dice que ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por lo tanto, lo primero que hace es exhortarlos a reconocer que el Señor lo ha apartado a él. Noten, versículo 3. Sabed, conoced pues que Jehová ha apartado, ha escogido al piadoso para mí. En referencia a David.
Jehová hizo distinción entre David y los demás, tal como Dios trató de manera diferente a Israel en el éxodo de Egipto. ¿Recuerdan? Esto es importante y quiero tomarme un tiempo acá. Éxodo capítulo 8, versículo 23. Noten. Éxodo capítulo 8, versículo 23. Dice, y yo pondré redención, misma palabra que se usa en Salmo capítulo 4, algunas traducciones dicen, haré distinción, trataré de manera diferente entre mi pueblo y el tuyo. Capítulo 9, versículo 4. Y Jehová, noten, hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Capítulo 11, versículo 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. 3 veces en la narrativa del éxodo del pueblo de Israel de Egipto, vemos que Dios hace claramente distinción. Trata a los israelitas de una manera especial para que ninguna de las plagas los afectara mientras los egipcios sentían el peso total de su ira. Y esta comparación, como dije, con el Éxodo, es muy significativa. Porque este es el único otro lugar en todo el Antiguo Testamento donde este verbo, escoger, apartar, del versículo 3 se utiliza de esta forma. O sea, noten lo que está diciendo David. David está diciendo aquí a los líderes que estas personas de eminencia, estos líderes influyentes de Israel, se están comportando como Faraón y sus oficiales y por ende están arriesgando que Dios los trate como trató a los egipcios. Ese es el paralelo. Sepan, conozcan, tengan cuidado. No hay razón para dudar de la fidelidad del Señor, dice David, a las promesas del pacto hechas al rey de su elección. Si él juró, lo hará. Al fin y al cabo, David es ¿qué? Versículo 3. Piadoso o fiel. Esta palabra aquí denota a alguien que ha entrado en una relación de pacto con el Señor por amor divino para el propio interés de Dios. Noten cómo termina ahí la primera parte del versículo 3. Jehová ha escogido al piadoso ¿para quién? Para sí, para sí. Esta palabra tiene un sentido activo y pasivo. David no solo ha recibido por un lado el amor del pacto de Dios, sino que también practica ese amor del pacto hacia Dios y hacia la nación escogida por Dios. Tratar entonces de desacreditar la posición de David como rey escogido por Dios es igual a negar el amor comprometido y fiel del Señor hacia él y por extensión hacia la nación de Israel. Esta obstinación pervertida contra el Señor por medio del desprecio, por medio de la degradación de su rey, revela que estos líderes influyentes han sacrificado la relación fundamental del pacto. La han sacrificado por completo. Deben entonces afrontar la realidad de su posición ahora no como hijos, no como fieles, no como piadosos, sino como ¿qué? Como enemigos del Señor del pacto. Esa es su posición. Esta es la razón por la cual en los versículos del 4 al 5, David llama a sus enemigos al arrepentimiento y a la fe. Al arrepentimiento y a la fe. Les predica. Este es su sermón. Del versículo del 4 al 5. Se dirige a ellos y este es su segundo consejo.
El primero es que conozcan que Dios lo ha apartado, ha tratado especialmente con él. Y que despreciarlo a él es despreciar el amor incondicional de Dios. El segundo consejo es arrepiéntanse y vengan a la fe, porque ahora son enemigos del Dios del pacto. Y él describe aquí 4 dimensiones del arrepentimiento. 4 dimensiones del arrepentimiento que están en 2 pares de verbos imperativos. Hay 4 imperativos, están agrupados por 2 pares. El primer par que pueden encontrar ahí, el comienzo del versículo 4, es que tiemblen y no pequen. Tiemblen y no pequen. 2 imperativos, una misma acción. Estas personas distinguidas de Israel se habían puesto en una situación insostenible y peligrosa ante el Señor. La respuesta apropiada a estar en esta posición de enemigos es ¿qué? Temblar. Temblar de miedo. Porque Dios conoce a aquellos que son fieles y a aquellos que no lo son. Y esto debe llenar tu corazón de miedo, si no le conoces. Si no eres conocido por Él, lo que te espera es aflicción. Lo que te espera es juicio. Es algo aterrador enfrentar el juicio de Dios. Pero David dice, si temen a Dios de esta manera, van a dejar de repetir sus acciones pecaminosas. Van a temblar y no pecar. Hay una relación entre las dos. ¿Cómo es que uno llega a temblar? ¿Cómo es que uno llega a no pecar y así salvarse de la perdición? La respuesta está en el otro par de imperativos. ¿Cuál es la otra? Meditad y callad. Meditad en vuestro corazón y callad. Hermanos, la reflexión sobria conduce a un cambio de caminos. Déjenme decirlo de nuevo. La reflexión sobria conduce a un cambio de caminos. Contemplen en lo que Dios espera de ustedes. Permitan que su propia conciencia sea el representante de Dios en ustedes durante la tranquila soledad de la noche y escuchen. Den paso a la voz condenadora de la conciencia y recurran a Él temblando. Dejen de pecar, dice David, por temor al resultado de su enemistad con Dios. Ya basta. Ya basta. Arrepentirse. Y luego que se hayan arrepentido, versículo 5, ofrezcan sacrificios justos. David instruye a sus enemigos a ofrecer sacrificios que son apropiados no solo en un sentido ritual, sino también en un sentido espiritual. Hermanos, el comportamiento religioso externo no alcanza. Nunca alcanza. Para que estos sacrificios sean justos, apropiados, deben ofrecerse ¿con qué? Con fe. Con fe. Por eso David dice en la segunda parte de este versículo que confíen en Jehová. Confíen en Jehová. Ellos deben poner su esperanza de ser liberados solo en el Señor. Si lo hacen, si se arrepienten y ponen su fe en Jehová y solo en Jehová, serán parte de los fieles, de los piadosos que ofrecen sacrificios justos porque fluyen de una relación justa con Dios. Punto 3. El clamor de David. Y no es un error.
No es un error. Primer punto, el clamor de David, versículo 1. Segundo punto, el consejo de David, de los versículos 2 al 5. Tercer punto, el clamor de David de nuevo, en los versículos del 6 al 8. David vuelve a clamar. En estos versículos finales, el clamor general de David del versículo 1 se vuelve más específico. Estos versículos aclaran cómo Dios lo librará de su angustia del versículo 1 por medio de un segundo clamor. Y noten qué interesante, Él incrusta, mete el consejo de los enemigos de los versículos 2 al 5 entre medio de dos oraciones audaces y llenas de confianza en Jehová. O sea, la oración para David no solo es el puntapié inicial cuando afrenta tiempos difíciles, sino que es la primera y la última palabra cuando atraviesa dificultades. Un gran ejemplo a seguir, ¿no lo creen? Afrontar dificultades bañadas de oración, de principio a fin, porque solo Jehová salva. Y David comienza este segundo clamor a Dios citando lo que los muchos están diciendo. ¿Qué están diciendo estos enemigos? ¿Quién nos mostrará el bien? ¿Quién puede mostrarnos algún bien? Y noten que los muchos, que acá se refieren en el versículo 6, también se pueden comparar a los muchos del capítulo 3, versículo 2. En el Salmo 3:2, los muchos confían en que Dios ha abandonado a David. No hay salvación para él. En Dios, dice Salmo 3:2. Allí ellos confían en que Dios ha abandonado a David y por eso lo atacan, siguiendo a Absalón. Aquí los muchos están desafiando cualquier señal de favor divino en David, el rey ungido por él. Y aunque los contextos de estos salmos son totalmente diferentes y lo más probable es que los muchos no sean los mismos, hay un elemento común en lo que están diciendo. Ambas citas resaltan cierto pragmatismo de su parte, de los enemigos. Los líderes influyentes están ignorando sus obligaciones del pacto en su búsqueda de falsas esperanzas entre los dioses de alrededor. Y el quién de esta pregunta, ¿quién puede mostrarnos algún bien?, se refiere a los diversos dioses que los rodean. O sea, aquí los dioses están presentados como algún tipo de servicio de los cuales los consumidores son libres de elegir la mejor oferta. ¿A quién debemos seguir que nos pueda ayudar en nuestros problemas? ¿Qué Dios me o nos brindará lo que necesitamos? A ese Dios serviremos. O sea, en el centro de su fe hallamos pragmatismo, lo que les sirve a ellos. Este grupo seleccionado de personas de eminencia financiera están dispuestos, escuchen, a ponerse en una posición insostenible y peligrosa ante el Señor a cambio de que cualquier Dios les muestre una manera de salir de esta crisis nacional en búsqueda de un estado de paz y prosperidad. Están dispuestos a ponerse en contra de Dios con tal de que un Dios les muestre la manera de salir de esta crisis nacional. Y los propósitos fundamentales del pacto, que dejen recordarles, los propósitos fundamentales del pacto es conocer al Señor y andar en sus caminos, como dice el Salmo 1, ¿sí? Se pierden de vista en la prisa por el beneficio personal.
quiero esto, necesito salir. ¿Qué Dios me puede servir mejor? Hermanos, tengan cuidado con el señuelo seductor de la fe pragmática. Tengan cuidado con el señuelo seductor de la fe pragmática. Porque brilla, y brilla muy bien, pero conduce a la muerte y a la destrucción. Y en contraste, noten, David les recuerda la bendición sacerdotal que Aarón y sus hijos usaron para bendecir a todo el pueblo de Israel en Números capítulo 6, versículo 24. Números capítulo 6, versículo 24. Dice así: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre sí su rostro y ponga en ti paz. Paz. O sea, David toma las palabras de esta bendición y las adapta en forma de una oración en la segunda parte del versículo 6. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Más claro imposible. Está aludiendo a Números capítulo 6. Este es un llamado a que Dios disponga una prueba real de su presencia a los que estaban desafiando la providencia palpable de Dios. Y el antídoto de David para el estado actual de los asuntos de la nación, noten que es el conocimiento de Dios. El antídoto de David no es la destrucción de los enemigos. En ningún momento en el Salmo él ora para que el Señor destruya, aniquile a los enemigos. Nunca lo hace. Nunca lo hace. Él ora por el conocimiento de Dios. Alza sobre nosotros todos incluidos. ¿Cuántas veces la solución a nuestros problemas es orar por el mal a otros? David tiene un sentido distinto, tiene una perspectiva distinta. El conocimiento de Dios, que Dios realmente muestre su providencia palpable una vez más. ¿Y saben cuál es la peor tragedia de todo? La peor tragedia de todo es que nosotros nos conformamos con mucho menos en nuestra vida cotidiana, como los líderes influyentes de Israel que aman ídolos vanos y que buscan lo ilusorio. Eso es la tragedia. Que en el día a día nosotros nos conformamos, nos satisfacemos demasiado fácil con lo terrenal. Y no miramos hacia arriba y vemos el rostro de Jehová en su providencia palpable entre nosotros, aún en medio de la angustia. Y esto explica por qué David ora lo que ora en el versículo 7. Llena mi corazón de gozo. Le pide a Dios que llene su corazón de gozo. O sea, David desea la alegría suprema dada por Dios de ver el rostro de Jehová. No quiere conformarse con el gozo que proviene de la abundancia del grano y del mosto o del vino que dice el versículo 7, cuando Dios libere a la nación de la terrible sequía. Él no quiere conformarse con eso. Porque sabe que nada menos lo complacerá realmente que Dios. Dios es el bien mayor y más satisfactorio que se puede imaginar. Solo Él es el verdadero gozo eterno, como dice el versículo 8. Solo tú, Jehová. Y por eso su corazón, ante la adversidad, ante el hecho de que la nación entera se está volviendo contra Él y los líderes de su confianza están huyendo y recurriendo a dioses extranjeros,
Su corazón, y solo por eso su corazón no está dividido en 1001 preocupaciones. El sueño de David está asegurado porque se acuesta en paz. Porque se acuesta en paz. Él posee un gozo deleitoso que está basado en la seguridad que el Señor mismo le concede. Y eso, hermanos, es más que suficiente. Eso es más que suficiente para nuestras vidas. Si tú conoces a Cristo, tú muy probablemente, tú has experimentado lo que dice el Salmo 34, versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso, bienaventurado, feliz el hombre que confía en Él. Si tú conoces a Jesucristo, este descanso del cual David habla, se refiere, es tuyo. Es tuyo. Tú has gustado de Jesús, de Jehová, por medio de la fe, aún en el medio de una mala economía. Y no solo eso, Juan lo hace aún más claro en el capítulo 14, versículo 27. Juan capítulo 14, versículo 27, y con esto terminamos. Noten, es Jesús hablando: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, Jesús nos ha dejado este tipo de paz a nosotros. Es digno, vale la pena aferrarse a Dios, aun si perdemos todo como lo perdió Job. Vale la pena. El libro de Job demuestra eso, que no importa lo que saque, lo que pierda, vale la pena seguir, servir, confiar plenamente en Jehová. Porque con Él, en Él, al gustar de Él, hemos obtenido y ganado todo. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu palabra habla. Gracias, Padre, porque tu palabra nos da esperanza. Y porque David ilustra de manera espléndida a alguien que conoce, que ha gustado a Dios de cerca. Alguien que siente la presencia de Dios y que tiene esa paz que lo hace dormir en medio de la adversidad. Oh Dios, ayúdanos a no satisfacer nuestros deseos con lo poco que esta tierra tiene que ofrecernos. Ayúdanos a alzar nuestra vista, mirar al cielo y contemplar al Rey que ha enviado a su Hijo Jesús para que nosotros podamos tener esta relación de amor, de pacto con Él, y que nos ha dejado el Espíritu para encontrar perfecta paz. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.